Ya estamos en nuestra sección En Perspectiva. Carla, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quizá me equivoco, pero ha ganado protagonismo en la agenda pública nacional. Cada vez son más los que hablan de él, cada vez es más lo que se dice de ese sistema y cada vez es más la polémica que gira alrededor del mismo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el impacto que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recordemos que tiene décadas de existencia. Ahora, como bien dices, en México tenemos muy pocos años en que se habla mucho del tema, se habla en las aulas, se habla desde la judicatura, se habla desde la política. Y yo creo que lo que tiene que ver mucho es la reforma de 2011, el artículo 1, que en materia de derechos humanos, que nos obliga ya desde la Constitución a voltear a ver los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional. Específicamente la jurisprudencia interamericana, el sistema interamericano, juega un rol fundamental para México y para muchos otros países, pero es hasta 2011 en que en México se hace más visible, pero hay que decirlo que tiene décadas de existencia. Pero a ver, cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Natalia, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuáles son las instituciones, cuáles son las piezas del sistema que nos ayudan a explicar este impacto? Bueno, estamos hablando de un sistema que es subsidiario para tratar de proteger y promover los derechos humanos en los países que integran al sistema. Tiene principalmente dos instituciones, una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la sede en Washington, y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. Y entonces, bueno, tienen distintas facultades, pero forman parte de un sistema que trata de subsanar problemas de derechos humanos cuando los sistemas judiciales internos no pudieron darle remedio a las víctimas y entonces hay una instancia adicional. A eso es a lo que te refieres cuando dices que es subsidiario, es decir, cuando el Estado en nación no logró solucionar el problema de buena manera, exacto, entonces puede eventualmente el tema llegar al sistema interamericano. Decías, Carla, si entendía bien, que un poco previniéndome de, bueno, pero esto viene de atrás, quizá México llega ahora, pero llega tarde, ahora sí, el impacto, la relevancia, sí, pero esto no es nuevo en la región. Es decir, ¿cómo ha evolucionado el impacto en la región latinoamericana en general del sistema hasta llegar a este momento que en México cobra tanto protagonismo? Claro, solo retomando rápido lo que decía Natalia, me quedé con un tema. Fíjate que en el tema de derechos humanos y de sistema internacional es muy importante tener en consideración que son los propios estados, Pedro, los propios estados que firman y aceptan tratados de derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para poder ser demandados a nivel internacional. O sea, el Estado acepta, no es una imposición. O sea, los estados firmaron una convención que dice que esos estados pueden ser demandados ante instancias internacionales. Eso es muy importante tenerlo en consideración porque creo que no siempre es muy claro. Y ahora, respecto de tu pregunta, ¿cómo ha venido a México y cómo ha tenido el impacto a través de la región? Ya Natalia nos contaba de la Comisión y la Corte Interamericana. La Comisión es un poco más vieja, tiene un poco más de 50 años y surge en un contexto latinoamericano de la Operación Cóndor, las dictaduras del Cono Sur, que todos sabemos, militares, y tiene un impacto muy fuerte de veeduría, de protección de derechos humanos. La Corte es más joven, un poco más de 35 años por ahí. Y las funciones de la Comisión y la Corte, como decía Natalia, son distintas. Son distintas. La Corte es un órgano jurisdiccional, la Comisión es un órgano cuasi jurisdiccional político que tiene la función de promover y proteger derechos humanos. Esta función, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque dependiendo de las funciones que tiene cada uno, el impacto en las naciones es distinta. Solemos hablar mucho del impacto de las sentencias de la Corte Interamericana, que es una, y la hay, y hay un impacto que también lo tiene la Comisión Interamericana. Ahora, sí, dime, Natalia. No, yo quería agregar que justamente en la pregunta de por qué ahora el sistema se conoce más que antes, creo que tiene que ver con una cultura que se va desarrollando entre los propios ciudadanos de los países y que resulta que empiezan a conocer estas instancias. Las ONGs de derechos humanos son muy importantes para acercar a las sociedades a esto. Son aquellas que aprenden a litigar en instancias internacionales, recurren a fundaciones para tener fondos para poder financiar eso. Imagínate que ir a Washington a presentarse frente a una comisión, pues cuesta mucho dinero, hay que tener el conocimiento sobre cómo funciona, cuáles son las fechas, a quién recurrir, todo eso necesita mucho tiempo
tiempo para irse desarrollando en términos de conocimientos legales y en términos de socialización, ¿no? En términos de que la gente sepa que ese sistema está ahí, sepa cómo recurrir a él. Creo que este tema es muy importante y además me lleva, digamos, a plantear la pregunta también a partir del contexto que tú describías, Carla, porque nos decías que el origen está en un momento en el cual las dictaduras militares son la constante en la región latinoamericana y eso de alguna manera nos puede inclinar a pensar que la agenda de derechos humanos que protegen estas instancias son las que están vinculadas con los temas de represión, de ejercicio excesivo de la fuerza, pero en realidad la agenda de derechos humanos y esta socialización de la que habla Natalia es más amplia. Es decir, totalmente, no. Qué bueno que haces esa pregunta para aclarar el tema. Quería decir que sí, empieza en un contexto político muy particular de la región, del cono sur de Centroamérica, con dictaduras, con regímenes totalitarios. Eso no quiere decir que la razón de ser del sistema interamericano sea eso, y después podemos hablar de cómo muchos estados ahora están retomando este discurso de que el sistema interamericano no debería de tener tanto impacto ya, porque ya no estamos en esa situación. Eso, digamos, no lo comparto. La agenda de derechos humanos, de protección de derechos humanos es mucho más amplia, más allá de los sistemas totalitarios y mucho más en unas democracias donde se deben reconocer y proteger los derechos humanos. Ese punto es bien importante, Natalia, y hacia allá iba, porque aunque la agenda de derechos sea más amplia que la que tiene que ver en estricto sentido con los actos de exceso de la fuerza estatal, pues ahora nuestra región se dice que ha transitado a la democracia, es decir, en ese sentido hay una transformación de los regímenes políticos nacionales que probablemente plantea desafíos o problematiza de una manera distinta a este sistema interamericano. ¿Qué dirías de esto? Bueno, creo que en realidad nuestras democracias siguen teniendo problemas respecto a los derechos civiles y políticos más básicos y creo que eso siguen en la agenda. Me parece también que fue muy importante la agenda de justicia transicional y lo que quiere decir esto es que después de las dictaduras las democracias tuvieron que hacerse cargo de los crímenes cometidos en el pasado y eso no es políticamente sencillo de hacer, con lo cual fue muy importante esta discusión planteada en el sistema interamericano, pero también hay una agenda de derechos económicos y sociales. Esa agenda de derechos económicos y sociales se ha tratado de promover en el sistema interamericano después de las transiciones, pero no es muy fuerte porque en realidad la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la principal instrumento jurídico que utiliza el sistema, está mucho más volcada hacia los derechos civiles y políticos. Entonces, creo que sí hay un mandato, creo que sí hay organizaciones civiles que están muy preocupadas por defender esta agenda. De hecho, se están creando relatorías especiales, es decir, comisionados que se encargan de dar un seguimiento puntual a temas que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de la tierra, con el desplazamiento forzado cuando hay grandes construcciones, por ejemplo, de presas. Esos son temas que ya no son de derechos individuales civiles, sino más bien de derechos económicos y sociales. Eso me parece, digamos, una aproximación muy interesante, porque en este desplazamiento temático, si me permiten decirlo así, pues se plantea una interacción distinta con los estados. Natalia mencionaba el tema, por ejemplo, de grandes obras que tienen efectos o dentro de sus efectos un impacto que puede convertirse en una lesión a los derechos humanos y que una vez que entran al sistema interamericano pues se convierten en temas de mucha polémica con los estados. Hay un caso por ahí en Brasil, el Belo Monte. ¿Qué podemos decir de eso? Porque ahí ya la manera en la que interactúa el Estado con el sistema cambia porque tiene que ver incluso con un debate de políticas públicas. Claro, y yo creo que esto permite otra vez hablar de las diferentes funciones que tienen la Comisión y la Corte Interamericanas. Cuando hablamos del caso Belo Monte contra Brasil, las medidas cautelares respecto de la represa de Belo Monte, tenemos que enfocarnos en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, como decía Natalia, tiene diferentes funciones, entre las cuales tiene diferentes relatorías temáticas, pueblos indígenas, que sería la vinculada con este tema de Belo Monte, y tiene una facultad puesta en duda últimamente, pero tiene una facultad que es otorgar medidas cautelares. ¿Qué significa esto? No es decidir sobre el fondo del asunto, la comisión no dice aquí hay una violación, sino dice de primera impresión parecería que podría haber una violación si yo no paro esta situación, ¿no? ¿Cuál era la situación específica en Brasil? Que se estaba construyendo la segunda represa más grande del mundo, en territorio, en el Amazonas, en Belo Monte, en un territorio
proclamado por un pueblo indígena como suyo. Entonces la comisión le dice a un gobierno, tienes que parar la construcción de esta presa mientras vemos si no se lesionan derechos. Le sumo un elemento, porque no solo es a un gobierno, se lo está diciendo también, me imagino, a grandes empresas, es decir, allá hay una afectación, obviamente lo que nos importan son los derechos, parto de ahí, pero quiere decir es que esta decisión tiene un impacto dominó, también, tiene un efecto dominó. A esta empresa en particular y a muchas otras que en la región sabemos que los megaproyectos es un tema muy importante. En Guatemala tenemos mineras, en México tenemos mineras, en toda la región, en Argentina, en Ecuador tenemos petroleras, en Brasil tenemos esta represa. ¿Y qué es lo que dice la comisión? Ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿qué se necesita para una medida cautelar? Que hay una situación de gravedad y urgencia. En ningún lugar donde nosotros le busquemos jurídicamente dice que tiene que ser solo la vida o la integridad, ¿no? Porque también por ahí se ve el discurso, es una afectación grave e inminente. ¿no? Ahora, bonito problema político, es decir, mi pregunta acá, Natalia, sé que no es fácil, pero es, ¿este tipo de decisiones fortalecen o debilitan al sistema y ante quién? Es muy complicado porque, a ver, la Comisión y la Corte tienen que vigilar a los estados y en la Corte, por ejemplo, puede incluso sancionar a los estados, dado que tiene competencia jurisdiccional, y al mismo tiempo los dos organismos son financiados por estos estados. Los tratados con los que ellos trabajan son tratados que los estados tienen que aprobar. En fin, hay una relación de tensión porque evidentemente se está vigilando a la autoridad pública y es esa autoridad pública la que puede al mismo tiempo establecer condicionamientos políticos, jurídicos, económicos, sobre todo al funcionamiento de estos organismos. Y lo que pasó en el caso de Brasil es clarísimo, ¿no? Ahora, yo creo que tendremos oportunidad de platicar sobre una reforma al sistema y sobre las posiciones de los distintos países frente al mismo en nuestro siguiente bloque, pero esto ya nos coloca en la agenda una perspectiva central, que es este sistema hacia adelante. ¿Es un sistema que tiende a consolidarse o que desde el punto de vista de ustedes, así en general y de entrada, en realidad más bien tiende a desaparecer o a verse contenido y acotado? Yo creo que el sistema ha avanzado. Si lo vemos en un largo aliento, en realidad sí podemos ver una progresiva consolidación del sistema y además que aquellos que integran al sistema, los comisionados y los jueces, se sienten cada vez como más legitimados y tratan de empujar hacia adelante la agenda de sus propias competencias, de tener capacidad de acción, etcétera. Pero siempre han existido en distintos momentos estados que están muy enojados con decisiones del sistema y que ponen sobre la agenda puntos de reforma. Y yo creo, siguiendo lo que dice Natalia, definitivamente a tu pregunta, Pedro, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. ¿Porque queremos ir hacia adelante o porque vamos hacia adelante? Yo creo que porque ambas. Yo creo que porque queremos ir y porque vamos hacia adelante. ¿Por qué lo digo? Y creo que vamos a empezar a tener un nuevo y diferente diálogo con el sistema interamericano. ¿Por qué lo digo? Si nos vamos 30 años atrás, cuando las primeras sentencias de la Corte Interamericana, 20 y tantos años atrás, eran sentencias aisladas, el sistema se conocía poco, no tenían impacto más allá de la víctima concreta y a lo mejor del conocimiento del país. ¿Por qué digo que vamos hacia adelante y queremos ir hacia adelante? Porque creo que también es una cuestión de voluntad. Es que hoy día, con esta reforma que habíamos dicho en derechos humanos y que se ha repetido anteriormente en la región, Colombia, Argentina, ya hay un mayor conocimiento del sistema, una mayor interiorización del sistema y un mayor diálogo con el sistema. Este diálogo es muy importante porque cuando yo digo vamos hacia adelante estamos aprendiendo, claro, creo yo, a convivir con el sistema y hacerlo parte de nuestro derecho interno y a dialogar en las sentencias de las decisiones judiciales, a dialogar con el sistema interamericano, no sin tropiezos, no sin tensiones, porque como bien decía Natalia, pues hay temas que son muy ríspidos, ¿no? No es lo mismo una sentencia de hace 10 años respecto de una ejecución extrajudicial específica que una sentencia sobre libertad de expresión el día de hoy, o sobre temas de pueblos indígenas, o sobre temas de matrimonio igualitario, LGTB, ¿no? Adopción, carenatal. Tenemos temas muy nuevos que generan tensión.
fecundación in vitro. O sea, ya no son los temas clásicos de desaparición, lamentablemente clásicos de desaparición forzada, masacres, ejecuciones extrajudiciales. En concreto, México ha recibido sus primeras sentencias condenatorias en los últimos años. Natalia, ¿cómo ha reaccionado el Estado? 6 condenas. 6 condenas. No, yo creo que México ha tenido en los últimos años un comportamiento muy positivo frente al sistema interamericano. ¿En qué sentido? En el sentido en el que reconoce la obligatoriedad de las sentencias, hace un esfuerzo por el cumplimiento. Las sentencias tienen muchos resolutivos y esos resolutivos los tiene que cumplir de repente el Poder Judicial, de repente el Poder Legislativo, de repente el Poder Ejecutivo, de repente hay cosas que son los estados de la República las que tienen que ejecutar estas cuestiones. Entonces, no podemos decir que se han cumplido todas las sentencias por ningún motivo, hay muchas cosas pendientes, pero es cierto que por lo menos desde el punto de vista político, México le da legitimidad al sistema y reconoce que está obligado y que tiene que ir hacia adelante. Entonces, creo que ha sido un aliado. En un lenguaje jurídico se dice que se está creando una especie de jus comune latinoamericano. Les explico que es un derecho común de la región latinoamericana precisamente a partir de las decisiones de estas instancias y en concreto de la Corte. ¿Crees que es así, Carla? Yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que definitivamente hacia allá vamos, más allá de la etiqueta que le pongamos. Si uno revisa las decisiones nacionales, de cortes constitucionales nacionales y la interiorización del sistema interamericano y el diálogo, creo que hacia allá vamos. Y una cosa muy importante que no se dice mucho, Pedro, es que las cortes constitucionales nacionales normalmente tienen mayores posibilidades de avanzar las temáticas de derechos humanos porque tienen más casos. Recordemos que la Corte Interamericana en toda su historia tiene 250 y tantos casos, el 80% de los cuales es, como yo decía, con temáticas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Entonces, digamos, lo novedoso de los temas realmente están en las cortes nacionales. Y si tú revisas las cortes, si nosotros revisamos las sentencias de la Corte Interamericana, notas al pie, están haciendo referencia a cortes nacionales. En temas de derecho a la consulta, voltemos a ver a Colombia, ¿no? a Argentina, a Chile. Entonces, creo que va a valer la pena hacer esta reconstrucción desde los países. Creo que va a ser muy interesante, sobre todo ahora que analicemos la reforma al sistema interamericano de los derechos humanos. Pero antes, vamos a un corte. Quédese con nosotros, estamos aquí en Observatorio analizando el sistema interamericano de los derechos humanos, sus efectos en la región, pero sobre todo en México. Regresamos.